Ahí vamos entonces con la entrevista que justamente el jueves cuando estuve ahí en Escobar, estuve charlando con la persona con la que vamos a hablar, ¿sí? Que lo voy a presentar, tiene un currículum enorme, bueno, se llama Max De Lupi, ¿sí? Él es básicamente tecnólogo, comunicador y especialista en innovación digital. Tiene un currículum enorme porque ha participado en creación de contenidos, ha participado en el mundo de los medios, en radio, en televisión, etc. Ha participado mucho en el mundo corporativo como asesor de innovación, etc. Ha participado en la asesoría política relacionada a la ciencia y técnica. Es decir, tiene un currículum y una trayectoria de más de 30 años, tanto en tecnología como en comunicación, como en innovación digital. Charlando en Escobar justamente charlé con él y me parecía súper interesante que lo tengamos. Él ahora está actuando como director ejecutivo del Instituto Innovación Digital Ciudadanía, que justamente también tiene relación con Escobar, pero es un instituto muy interesante que están desarrollando muchos productos comunicacionales con relación a la inteligencia artificial y a su vez están trabajando en educación y en capacitación con relación a la IA. Así que bueno, vamos a hablar con Max De Lupi, que tenemos un montón de temas para hablar. Hola Max, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande a tu audiencia y gracias por el contacto. Bueno, Max, un gusto que hablemos y que charlemos sobre todas las cuestiones de la IA, que ustedes están tan metidos y desarrollando tantas propuestas, proyectos y digamos, emprendimientos relacionados con la IA. Contanos un poco primero, ¿qué te pareció? ¿Qué balance haces de ese pre-summit que se hizo en Escobar? Bueno, en principio me parece que los países en esta discusión, la posibilidad de lo que se viene haciendo, este va a ser el cuarto encuentro internacional de IA, el primero fue en Inglaterra, después siguió Corea, después vino París, la cumbre de París, que fue muy importante, por un montón de cosas que después podemos profundizar, pero me parece que ahora India es un país que ha demostrado en los últimos años poner foco en todo lo que es tecnología. Eso ha traído distintas consecuencias, se pueden analizar, pero la cooperación con un país como India me parece muy interesante por la industria del software, por el desarrollo que están planteando, con fin en lo humano, en la gente, y que el sur global pueda discutir esto en un evento que es, para mi criterio, muy importante, muy necesario, porque se están discutiendo en el mundo regulaciones, se está discutiendo en el mundo una serie de impactos, pero el impacto humano, el cambio civilizatorio que va a proponer la inteligencia artificial para todos nosotros en todas nuestras actividades, me parece que es algo que no puede estar ajeno a las decisiones políticas que se tomen en el mundo. Y en ese sentido, el hecho de que participen tantos jefes de Estado, tantos desarrolladores, tantos del tercer sector que se van a dar en este encuentro de India, me parece que es importante, y el hecho de que Argentina tenga una pre de esto y que se empiece a discutir en todos los ámbitos, me parece que es un saldo altamente positivo, habida cuenta que nosotros desde hace muchos años vemos que todas estas iniciativas vienen del sector privado y que el sector público, y más un país de la envergadura de India por lo que ha venido desarrollando, como te digo, pero además por la cantidad de habitantes que tiene y por su posición geopolítica, me parece que es muy, muy, muy importante, quizás porque es muy difícil que la política hoy tome nota de lo que está pasando en el mundo, y lo que vemos es una distancia muy enorme entre las decisiones políticas que se toman y los fenómenos tecnológicos que están afectando a los seres humanos. Así que el saldo mío es muy positivo, y la verdad que se haga en Escobar, que es una intendencia junto con otras, que han demostrado, no sé, te diría que hay unos
15, 20 intendentes, algunos gobernadores que sí están atendiendo este fenómeno. Y creo que Ariel Sujarchuk es una de las personas que le ha puesto así como especial atención al uso de estos copilotos de inteligencia artificial para romper con la burocracia, caminar hacia una IA-cracia, pero con un contenido humano que termine con el fin de pensar en el ser humano. Claro. Te hago una consulta. A ver, vos mencionaste a intendentes y, bueno, a intendencias, gobernadores. ¿Cómo ves vos a la política? Vos tenés una política local, me estás hablando que con políticos, ya sea provinciales o intendencias, que están teniendo un compromiso y una mirada comprometida con relación a todos los cambios tecnológicos y de la IA, pero por otro lado, a nivel más nacional, tal vez hay como que están un poco hay como un ruido ensordecedor de otros temas y no es en esto que tal vez es clave, ¿no? ¿Vos cómo haces ese análisis? Este espejo entre políticos locales que le están poniendo un ojo a la IA y políticos nacionales que tal vez no lo ven tanto. ¿Qué análisis haces ahí? Bueno, yo creo que la política argentina no está aislada de lo que pasa en el mundo, porque la globalización en algunos temas es absoluta. Digamos que el mundo ha cambiado, los sujetos han cambiado. Nosotros siempre hablamos, en la política se habla de un sujeto, ¿no? ¿A qué sujeto le estamos hablando? Entonces, parece ser que algunos discursos ya le están hablando a un sujeto que no existe más o que se está transformando, entonces eso nos llevaría a pensar que hay otro sujeto. Y en realidad no hay otro sujeto, hay muchos sujetos. Ese es el gran problema que tiene la política. La política siempre ha tratado, si vos mirás los encuestadores, los analistas políticos, hablan de qué quiere la gente, y la gente empieza a hacer un eufemismo que solo sirve para los sets televisivos, ¿no? Le hablamos a la gente. Claro. Entonces, la gente quería esto, la gente ahora quiere esto otro, la gente ahora quiere... En realidad, uno podría determinar 4 grupos muy grandes, pero muy disímiles. Entonces, vos ya no estás hablando como siempre le habló la política. Vamos a hacer un poco de, Alfonsín, Menem, de la Rúa, el mismo Kirchner, le hablaron a un sujeto argentino que tenía una similitud entre todos. Había pobres, había ricos, había empresarios, había gente, había monotributistas, había profesiones liberales, bueno, pero conformábamos una identidad que un político en un momento dado, por circunstancias económicas y de otra índole, interpretaba. Hoy ese político le tiene que hablar a muchos sectores, ¿ok? O sea, no le puede hablar a un solo sector, porque la tecnología dividió a los seres humanos. Así que yo, a tu pregunta, hay políticos que los veo más cerca de esa comprensión del fenómeno, que es un fenómeno comunicacional, y a otros los veo haciendo política en la década del 80. Claro. Entonces también es muy difícil, es muy, muy difícil. Hay algunos políticos que están atendiendo esto, y esto, hay un fenómeno muy interesante, porque esto ya no pertenece a posiciones de derecha o de izquierda o peronistas radicales del PRO, sino a una interpretación del fenómeno, que sí después va a tener un correlato con lo que uno quiere para los seres humanos, pero que si no se entiende la cancha donde se está jugando, ya no importa qué quieras hacer vos con esos seres humanos, porque en realidad no los estás interpretando. Claro. Max, ¿qué no tal? sé si se entiende, por ahí. No, sí, está bien. Digamos... ¿Qué tal, Max? Te habla Maxi Casalía, me presento. Hola, Maxi, ¿cómo vas, viejo? Che, te hago una consulta, vos también estás vinculado al arte, al teatro, ¿no? A la televisión. Sí. Esto que parece ser que sucede, no, esto es la inteligencia artificial y estos eventos, Escobar, parece ser como que fueran pequeños episodios que todavía no están penetrando de una forma más concreta en la sociedad. Vos lo debes ver en el teatro. Es como que
no sé si es algo que tiene que depender del gobierno, y la comunicación del gobierno, cómo nos está atravesando, cómo nos llega, porque si no parece que fuera algo de software, viste, de los nerds, de como que es algo que todavía no es de todos. Estamos esperando que alguien diga, che, usen esto para esto. Mario Pergolini en su programa que hace ese videito con los gatitos, parecería ser como que eso fuera el máximo de la inteligencia artificial y no nos estamos dando cuenta del potencial que tiene para todos. Bueno, yo de base soy dramaturgo, Sí. escribo y aparte escribo otras cosas, pero la revolución que ha planteado esto, y cuando hablo de revolución, ¿por qué digo revolución? Porque es un cambio civilizatorio que nos lleva a todos a cambios de hábitos de consumo, cambio de hábitos culturales. O sea, el cambio va a ser absoluto. El tema es muy largo, muy largo. Yo no quisiera aburrir a tu audiencia, pero... no, pero está bueno llevarle también al oyente medio simple que se levanta, va al trabajo y vuelve y escucha esto y dice, bueno, igual a mí yo no hago jueguitos, ¿no? Yo no hago videíto, no hago la fotito. Bueno, es que ya prácticamente nadie va a hacer videos ni jueguitos, porque una de las cosas que nosotros pensábamos es que la programación era el futuro, y si bien tiene mucho que ver con el futuro, no es de lo que más tiene futuro hoy. Claro. ¿Por qué? Porque es un trabajo que están haciendo las máquinas. Claro. El usuario, en definitiva, es como el cuento de la rana, ¿no? Que si vos lo metés en una... si metés una rana, el dicho que la metés en una olla de agua hirviendo, la rana salta. Sí. Pero si vos la metés en el agua tibia, la rana nada, y cuando quiere ver está hirviendo y ya le llegó. Los usuarios pueden pensarse a sí mismos como seres analfabetos digitalmente, pero tanto aquellos que son nativos digitales como los adoptivos digitales, ¿no? No sé la edad de ustedes, pero adivino que... Adoptivos, por eso, adivino que ustedes, si repasan su infancia, si repasan su adolescencia, si repasan en todo tipo de relaciones, ¿no? Amigos, pareja, estudio, trabajo, bueno, todo eso ha cambiado. Sí. Lo que es espasmódico es cómo ha cambiado en los últimos 6-7 años. Claro. O sea, la pandemia le metió una aceleración. Nosotros, los seres humanos, en general no queremos hablar de la pandemia. En los medios no se habla de la pandemia, no se habla de las consecuencias, de la salud mental, de cómo cambiaron todas nuestras actitudes, comportamientos, cómo vimos al otro, cómo se destruyó la posibilidad de la creación colectiva, porque durante 2 años estuvimos sometidos a pantallas líquidas y a una conciencia líquida, y viendo al otro como un posible contagio. Entonces, claro, eso tiene consecuencias. Sí. Y la penetrabilidad que ha tenido la tecnología en nuestros días. Hoy nadie baja un vídeo para preguntar, nadie o casi nadie, ¿no? Para preguntar dónde queda la calle Alto Aguirre, ¿se entiende? Claro, o sea, lo están mirando en un GPS. Sí. Hoy la educación a distancia nosotros siempre la vimos como una cosa menor. O sea, cuando comprábamos revistas y venían carreras a distancia que vos podías hacer por correspondencia, para nosotros era menor. Sí. Hoy las grandes universidades del mundo están estudiando a distancia. Claro. Cuando vos le pedías una entrevista a alguien y le decías, che, la hagamos virtual, la persona pensaba que le estabas bajando el precio. Claro. Hoy le bajas el precio si lo haces ir a una oficina. ¿Sabés, entonces, Max? Todos esos cambios son muy significativos. Claro. Y a la pregunta, Maxi, te la contesto. Creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo valorable del ser humano y no el miedo que le estamos teniendo a esta transformación. Es una posición, hay otras, ¿no? Yo les hablaba a ustedes de la Cumbre de París, es muy interesante porque en la Cumbre de París estuvo como anfitrión el presidente Macron y el presidente de India fue el coorganizador, que ahora le toca ser organizador. Se daba un debate con las tecnológicas, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos también presente, y eso fue en el Palais de Glace, y al frente, en un teatro, la discusión continuaba con los artistas, con los filósofos, con la gente de las ciencias sociales, comandados por un filósofo moderno que es Eric Sadem, en un teatro, haciendo la contracumbre. La contracumbre, sí. Entonces, le digo, es interesante el fenómeno porque
Lo que estamos haciendo es discutir el mundo, es discutir el mundo que vamos a habitar, ¿no? Claro, sabés que vos decías, si nosotros somos analógicos, sabés que yo soy profesor universitario y en general todos mis alumnos nacieron después del 2000, ¿no? Sí, entonces yo a veces les digo, les hablo, por ejemplo, en la materia que doy, que es periodismo digital o inteligencia artificial y periodismo, les hablo del nacimiento, de la llegada de Internet a la Argentina, que fue en el año 95. Y yo en el año 95 ya era periodista. Entonces, claro, los chicos que nacieron después del 2000 lo ven absolutamente lejano, pero son esas generaciones que hoy consumen los medios diferentes, que ya son los mayores que más uso le dan a la inteligencia artificial, son esas generaciones que absolutamente nativas digitales. Entonces es esto que vos hablabas hace un ratito, ¿no? Yo que vi la llegada de Internet a la Argentina en el 95 y ya trabajaba en periodismo, junto con los chicos que son absolutamente nativos digitales y usan y manejan la inteligencia artificial de la manera muy, muy natural, ¿no? Entonces, a ese mundo que mezcle todas esas vivencias y sensaciones vamos, ¿no? Y esto que vos decías, la necesidad de adaptar las políticas a esos grupos de gente y a esta nueva realidad, ¿no? Claro, porque fundamentalmente lo que han cambiado son los anhelos, los sueños no son los mismos. Entonces constituyen en sí mismo un sujeto distinto. En el instituto nuestro trabaja una periodista argentina que se llama Rosaura Audi, que fue corresponsal de Telam en Londres en la época de la presidencia de Menem. Y ella contaba cómo trabajaban esos corresponsales, no todos los corresponsales, ¿no? Cuando Menem iba a Inglaterra, claro, y andaba por el mundo, entonces te cuenta cómo hacían los partes, cómo llegaban a las redacciones. Ella también tuvo la posibilidad de trabajar en AMSA y entonces contaba cómo trabajaba la agencia de noticias italiana, y vos te está hablando de 20 años, no te está hablando de 150 años. Claro, ¿okay? Cambió todo te está hablando completo, de una cosa que se puede tocar, palpar en la historia. La llegada de Internet en la Argentina, que fue en julio del 95, como bien vos decís, necesitó 4 o 5 años, te dirían 99-2000, para que se produzcan los primeros fondeos de las primeras .com, que eso fue el origen de la explosión en cantidad de usuarios. Claro. Argentina tenía 500.000 usuarios en ese momento de Internet. Me acuerdo perfecto porque corríamos contra Chile, que tenía 1 millón, fue mucho más veloz. Más veloz. Entonces vos pensate una Internet que solo lo usemos 500.000. Que solo hoy usáramos 500.000 personas. Hoy me atrevo a decir que, salvo algún amigo que pueda haber optado por otro camino, hoy no podés estar afuera, porque no podés estar bancarizado, porque no podés hacer absolutamente nada. No podés hacer nada. Entonces eso también produjo que estos nativos digitales que hoy están tomando clase contigo, con Internet les fue muy fácil. Ahora, con la inteligencia artificial, cuando vos entrabas a una clase de periodismo, el que entraba era una persona que no sabía mucho, podía saber algo, podía ser hijo de un periodista, podía tener algún conocimiento, pero en general entraban sin saber mucho de una materia. Ahora, si repasamos las materias de comunicación, o en el caso de periodismo, que siempre aclaro son 2 carreras distintas, pero para el caso de esta charla viene bien, hoy un alumno entra sabiéndolo casi todo, o teniendo la posibilidad de saberlo todo. Entonces redibuja el concepto áulico y redibuja el concepto del docente. Entonces el cambio es tan profundo. Después, si lo queremos ver, no lo queremos ver. Ojo, yo te digo, yo doy inteligencia artificial y periodismo, y algunos chicos se sienten un poquito, es decir, algunos toman la herramienta, dicen, bueno, todo lo que vamos a poder hacer con esto, y le ven el potencial, ven la agilidad que puede adquirir su trabajo, su desarrollo, etcétera.
pero hay algunos que lo ven con cierto temor, ¿no? Por ejemplo, en general, aquellos que llegaron a periodismo porque querían ser escritores, que tenían de modelo a Walsh, que tenían de modelo a García Márquez, esos estudiantes en general ven con cierto recelo la inteligencia artificial, ¿no? No, por eso depende del perfil de cada estudiante nativo digital, cómo toma esta nueva herramienta maravillosa que es la inteligencia artificial, que mejora las posibilidades del periodista. Ahí dijiste una cosa que me parece que es fundamental. Walsh y García Márquez querían cambiar el mundo, no querían cambiar el auto. No, entonces, claro. Ahí hay una redefinición también del oficio, de qué significa en el mundo ser periodista. Y creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer, viste que pero yo les digo, ojo, murió. El periodismo murió, todo el mundo entra a cualquier lado, no, el periodismo murió, el periodismo no existe más. Entonces, el punto es, la pregunta en realidad es, ¿qué es ser hoy periodista? ¿No? Claro. O sea, ¿cuál es la interpretación que hacemos del oficio? Igual yo lo que les digo es que Walsh usaría inteligencia artificial, que Walsh haría sus investigaciones con inteligencia artificial, porque la esencia y la profundidad de las investigaciones y el compromiso de las investigaciones de Walsh seguirían intactas, ¿no? Nada más que utilizaría las herramientas tecnológicas para mejorar la búsqueda de fuentes, para buscar documentos, etcétera, ¿no? Pero igual genera cierto recelo, ¿no? Esto de esta tecnología tan... Pero porque es nueva y porque en la revolución industrial la gente rompía las máquinas. Claro. La primera vez que alguien vio una rueda también se debe haber puesto... cuando Edison hizo la lamparita, cuando Bell hizo el teléfono, cuando no sé, o sea, pienso en todos los generadores. En definitiva, lo que estamos discutiendo es si este es un mundo que podamos habitar todos desde un lado, frente a otra posición que es, bueno, desarrollemos sin mirar a los costados y convirtámonos en desarrollos de tecnología. La tecnología en vacío puede hacer mucho daño o puede hacer mucho bien, claro. Pero no tiene una dirección y no tiene una planificación. Acá lo que me parece que es importante es que aquellos que están involucrados, los científicos, los comunicadores, los tecnólogos, los artistas, pensar una sociedad toda, en todo su conjunto, atravesada por un copiloto, por una asistencia, que todo el mundo le tiene miedo. La inteligencia artificial es como la saliva, todo el mundo la tiene en la boca, nadie sabe para qué sirve, claro. Porque no es solo preguntarle al ChatGPT, es el involucramiento que podemos tener, y es una herramienta tan fantástica, Max, tan maravilloso. Te interrumpo, te hago una consulta a ver si coincidís, hablando de esto de las escuelas y los alumnos. ¿Vos sentís que el cambio lo están llevando los alumnos al colegio, a la primaria, a la secundaria, ya a la facultad no? ¿Y no debería ser al revés, que las escuelas deberían empezar a tomar esto como materia y al mismo tiempo ir preparando a los docentes para entender esto? Yo tengo hijos en edad escolar y todavía discuten si pueden llevar la computadora o no, o sacar el celular para consultar un dato. Y es como decís, me lo cuenta mi hijo que está en cuarto año, digo... No puede ser, si es el hoy esto. ¿Cómo el profesor se enoja si consultás un dato? Me gustaría ahí contestártelo en dos partes, si me permitís. La primera, yo me acuerdo que a mí no me dejaban llevar la calculadora científica al secundario. A mí también, era copiarse. Exactamente, era que la calculadora, me recuerdo hasta el modelo, no me dejaban. Entonces, uno piensa... ¿qué es la educación y qué es la transferencia de conocimiento? Eso es una discusión muy larga. Prohibirle a la gente el uso de las tecnologías para que tome clases mirando a un profesor, me parece que es una entelequia que va a morir en muy poco tiempo y que no tenemos que ni siquiera dar esa discusión, porque me parece que digamos, es obsoleto, digamos. O sea, tenemos que cambiar el sistema educativo, cambiar las formas en las que transferimos conocimiento y las formas en las que preparamos a los seres humanos. Qué bueno. Como seguimos acá charlando con Max De Lupi, recordemos que es un tecnólogo, un comunicador, un dramaturgo,
un asesor en innovación digital, una persona con más de 30 años de trayectoria. Es de todo. Sí, es como un renacentista, se podría decir, ¿no? Una navaja, la Victorinox del arte y de todo. Y bueno, y además en este momento es director ejecutivo del director ejecutivo del Instituto de Innovación Digital Ciudadanía. Y bueno, no sé si te quedó algo por cerrar, Max, porque te quiero preguntar justamente sobre el instituto. Mira, el instituto tiene una misión que llevamos en 3 áreas. Nosotros nos ocupamos de 4 impactos, que es salud, trabajo, educación y seguridad. No nos ocupamos de todos los impactos de la inteligencia artificial porque sería imposible. Trabajamos en esas 4 áreas, y lo que hacemos, por supuesto que es difusión, porque tenemos una línea de podcast, una línea de veo siempre los recortes que hacen en Instagram con el avatar, con la chica avatar. Claro, que se llama Yara y con Enzo, que son nuestros avatars del noticiero, y también todo el trabajo que está haciendo Claudio Martínez con las cápsulas. También, muy buenas. Con Laboratorio de Ideas, Rosaura Audi, que está haciendo sesgos, que se los recomiendo porque es un contenido maravilloso, perdón. Y esa es nuestra línea de comunicación con un newsletter que va a muchísima gente, que se pueden suscribir, entran a la página y se suscriben al newsletter donde discutimos estas cosas. Y después tenemos un sector de eventos, porque creemos que hay que juntarse presencialmente a discutir estas cosas, con speakers que son de primera línea según los criterios que fijamos en estos campos, como te digo, de educación, trabajo, salud y seguridad. Y después trabajamos incubando, acelerando y trabajando con desarrolladores del orden privado, siempre vinculado a lo público. Aquellas cosas que se desarrollan en el ámbito privado, el garage del que todo el mundo habla, las startups y todo lo que tiene ese mundo, y ahí con sistemas de alerta de fuego, con sistemas de licitaciones con inteligencia artificial para transparencia, con sistemas de bolsa de trabajo, con sistemas, con un montón de soluciones que tratamos de aportar a la gestión pública, ya sea en el ámbito de gobierno, municipalidades, ministerios, o en el ámbito del tercer sector, cooperativas, claro, sindicatos, clubs de fútbol y de otros deportes. Trabajamos en eso. El instituto está hecho para eso y es el lineamiento de nuestro presidente y el libro que escribió ahora, que es Mañana es Hoy, que un poco... recordemos que el presidente es Ariel Sujarchuk también. Es Ariel, sí, es Ariel y además con una mirada de que lo que nosotros vemos como futuro es lo que nos está pasando. Claro. ¿Y tu mirada, la última pregunta, y ya cerramos, tu mirada es optimista con relación a lo que se viene, al mundo que se viene? ¿Lo ves a nivel laboral, en estas áreas en las que trabajan? Laboral, educación, sector público, ¿y cuál otra era? No, nosotros trabajamos en salud, educación, trabajo y seguridad. Bueno. Mirá, está cerrando el programa y es muy largo, pero voy a hacer una síntesis. Yo creo que el mundo no hay que dividirlo entre optimistas y pesimistas, sino en quienes son capaces de ver el prototipo y quienes piden la obra final, ¿viste? O sea, hay gente que es capaz de imaginar un mundo, o, ¿viste? Cuando un arquitecto imagina una casa, y el otro quiere ver la pérdida de la canilla. Sí, la canilla pierde, la verdad que el baño no está bien puesto, tenemos problemas, goteras, pero lo importante es que tenemos una nueva casa. Entonces, claro, hay formas de mirar hoy. Yo creo que el mundo vive, los seres humanos, vivimos este cambio civilizatorio en un momento de mucha destrucción, de mucha guerra, de mucho desamparo, donde la gente ha dejado de creer en la política, hemos banalizado de una manera la política, y esa es la calidad de los diputados y de la gente que tenemos. Entonces uno mira esos problemas
Y si me preguntás si soy optimista, cuando miro jurar a los diputados, no soy optimista. Claro. Pero cuando y de un lado y del otro. La verdad que el otro día fue tristísimo. Fue un papelón porque además, claro, además es la ausencia de la política, ¿no? Yo escuchaba a un periodista, que no es un periodista, digamos, pero oficia de decir nuestro único proyecto que se vaya Milei. Bueno, si tu único proyecto en la vida es que se vaya Milei, claro, la verdad, claro. Eso es la antipolítica, la ausencia total de la política. Claro. Así que cuando miro eso, no soy optimista. Cuando miro los resultados de la inteligencia artificial en la prevención del cáncer, soy el tipo más optimista del mundo. Cuando miro la capacidad que tiene de transformar ciudades obsoletas en smart cities que benefician la vida de los seres humanos, soy tremendamente optimista. Cuando veo la cantidad de gente a la que esto le cambió la vida, soy absolutamente optimista. Cuando veo cómo liquida puestos de trabajo, soy pesimista. O sea, depende de dónde me paro, claro, depende el día, depende... Ahora... bueno, es parte de la revolución, ¿no? Lo bueno, claro, y lo malo al mismo tiempo. Una revolución es eso. Claro. Exactamente, eso es Maxi. Es ni más ni menos. Entonces, cuando miro la expectativa de vida de un chico, nosotros trabajamos mucho en eso y yo soy parte de cuando veo cómo le cambiamos la vida a un pibe de 7, 8 años con cáncer, y la verdad que... Claro, no se puede no ser optimista, ¿no? No, y aparte, no podés no llorar. Claro. Pero lo digo literal, claro, no podés no llorar, no podés no decir... Cuando yo miro las operaciones de los ojos, por ejemplo, de los seres humanos hoy, cuando miro las tecnologías aplicadas, cuando miro el cambio en la salud que vamos a tener, y ahí viene otra pregunta, ¿es para todos? Y ese es el desafío, claro, para eso hacemos el instituto. Bueno, ahí está la política, ¿no? Ahí está la política. Claro, ahí está la política. Viste que cuando a Geoffrey Hinton le preguntaron, ¿y qué hacemos con todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial? Y él respondió, socialismo, es decir, política, ¿no? Claro. Política. Claro. Bueno, esa fue mi primera pregunta, ¿no? Que parece que está pasando por detrás cuando los gobiernos deberían tomar el tema y hacerlo, digamos, para todo. Esto de, bueno, hubo microcirugía a distancia, lo cual democratiza la salud de una manera inexplicable. Que un médico en otra parte del mundo te esté operando, es impensado. Y esto es lo que hay que tomar y abrazar como de todos. Claro. Así que bueno, entonces... Fundamentalmente, el mensaje es este. Si nosotros queremos cambiar, le decimos a los pibes que estudien, los políticos tienen que estudiar. Claro. Si nosotros le decimos a los pibes que trabajen, los políticos tienen que trabajar. Y fundamentalmente, si nosotros queremos una sociedad donde eduquemos a nuestros hijos en no robar, los políticos tienen que dejar de robar. Claro. Y el problema es que las cajas y la rosca de la política nos lleva puesto el conocimiento. Por eso, la gente del CONICET no la conoce nadie y la banalidad llena estadios. Claro. Bueno, Max, nos quedamos con la parte, se podría decir, con el equipo del vaso medio lleno. Me quedé con una de hablar el vaso medio vacío también está, pero nos quedamos con el vaso medio lleno. Yo quería hablar con él del teatro y su rol en el teatro y cómo veía el teatro, pero bueno, estamos muy mal de tiempo. Claro. Bueno, cuando sea. El teatro y la radio es el teatro de la mente, y cuando busquen futuro, yo creo que los otros días me preguntaban en una conferencia qué me compraría yo, y yo les dije una radio a pilas, porque cuando esto tengamos problemas y se apague, nos vamos a seguir comunicando. Como pasó en España, viste que cuando vino el apagón en España. Exactamente, que no había pilas ni radios en ningún lado y ahora las tiendas tienen radio. Bueno, yo creo que vamos a convivir en un mundo muy, muy distinto y tenemos que prepararnos psicológicamente para eso, espiritualmente para eso, y me parece que estamos viviendo un mundo fascinante. Y los felicito por tratar estos temas en la radio. Ya lo hice personalmente los otros días porque estuve escuchando al embajador de India que habló con ustedes, y me parece que el sábado a la mañana es un día donde la gente tiene otra permeabilidad a los temas y se puede hablar
lejos de la furia del día a día que nos lleva puesto siempre. Así que lo felicito por una mañana inteligente. Bueno, Max, muchas gracias por la charla. Y bueno, quedaron abiertas puertas para cualquier otro día volver a charlar y seguir con alguno de los temas tan interesantes. Pero por supuesto, invítenlo a Ariel que siempre da notas y son intendentes, y él y otros, ¿no? Intendentes que están preocupados por el tema. Un abrazo grande. Abrazo grande, saludos.